La señora Emma está en la sala, solamente usted. Sí, soy la única conectada. Ah, ahí está otro estudiante. Buen día, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos a ver si viene alguien más, si no comenzamos. Bueno. Un minutito. Bueno, siendo las 15:05, vamos a comenzar lo que habíamos hablado el jueves pasado. Hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este otro organismo fundamental del sistema interamericano de derechos humanos, que fue creado por el Pacto San José de Costa Rica, por la Convención Americana de Derechos Humanos, y de acuerdo, digamos, como para dar un concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional de la materia de derechos humanos, conjuntamente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos.
Estos 3 tribunales son los que existen a nivel internacional sobre la temática de derechos humanos. Ejerce una función contenciosa, consultiva, cautelar y una función de supervisión del cumplimiento de sus sentencias. Repito, son 4 funciones: la función jurisdiccional o contenciosa propiamente dicha, la función consultiva, la función cautelar de medidas provisionales, de medidas cautelares urgentes, y la función de supervisión de sus sentencias. La Corte se integra por 7 jueces que tienen que ser personas versadas en materia de derechos humanos, y los requisitos que tienen que tener son los mismos requisitos para integrar los órganos de justicia, supremos de justicia de sus países. Se le piden los mismos requisitos que para acceder a las Cortes supremas de su país. La legitimación para acceder a la Corte solamente la tienen los Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de la legitimación ante la Comisión, que la tienen personas u organismos no gubernamentales. La función contenciosa se refiere a la potestad que tiene la Corte de declarar que determinado país, determinado Estado, ha incurrido en responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos y la protección consecuente de las víctimas. En otro texto se dice, la Corte no enjuicia o sanciona a los Estados estrictamente por la violación de derechos humanos, sino que busca proteger y reparar también a las víctimas. La función consultiva es muy interesante porque es una función que se trata de que la Corte se expide sobre la interpretación y compatibilidad de los hechos ocurridos en jurisdicción interna de los Estados respecto del sistema interamericano de derechos humanos, concretamente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otros tratados de la temática en la región. Esta función consultiva es muy importante, no presupone un conflicto, un casus, un litigio, sino que es un pedido precisamente de interpretación o de la famosa palabra de compatibilidad, que tuvieran los hechos de los funcionarios de determinado Estado o de las normas de determinado Estado, su compatibilidad. Esto nos remite un poco al tema del control de convencionalidad con el sistema interamericano de derechos humanos. Una de las opiniones consultivas que hemos mencionado a lo largo del cuatrimestre es, por ejemplo, que yo se los he mencionado alguna vez, cuando México le consulta a la Corte sobre las políticas migratorias de Estados Unidos concretamente, en el sentido de los derechos laborales humanos básicos de las personas. Si para gozar de derechos, la pregunta de México, la consulta de México es si es requisito sine qua non para gozar de los derechos laborales básicos estar legal en un Estado. Porque Estados Unidos invoca el cumplimiento de su política migratoria, lo condiciona para que los trabajadores migrantes mexicanos, en este caso, puedan tener acceso a los derechos humanos laborales básicos, por ejemplo. Después, esta otra, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 64 está la función consultiva, la contenciosa está en el artículo 63. Las medidas provisionales del artículo 63, inciso 2 del Pacto San José de Costa Rica, dice que la Corte, en casos de extrema gravedad o urgencia, similar a la potestad de la Comisión. La Comisión también puede pedir medidas urgentes para evitar, en casos graves y urgentes y de grave peligro para daños irreparables a los derechos humanos comprometidos de los derechos humanos. La supervisión de cumplimiento es una potestad posterior agregada a la Corte y que es muy importante
porque una vez que la Corte emite una sentencia que declara la responsabilidad internacional del Estado por violación de uno o varios derechos consagrados, el tribunal procede, una vez que, que se reconoce la responsabilidad del Estado, viene de la mano con el establecimiento de una serie de medidas de reparación de las víctimas y también de aspectos estructurales o normativos que provocaron la violación y que requieren ser modificadas por el Estado. Ahora vamos a comentar un caso concreto para que visualicen bien esta situación. No solamente, digamos, responsabilidad internacional, reparación de las víctimas y medidas estructurales o normativas para evitar que se repita esa situación. La supervisión de cumplimiento de las sentencias, acá fixa Mudio, este autor, la vincula al concepto mismo de jurisdicción. ¿Por qué? Porque si la facultad, la jurisdicción, esta facultad, como decían los romanos, de decir el derecho, iuris dicere. ¿Qué quiere decir jurisdicción? Significa la potestad de que está investido un órgano para expedirse sobre el derecho. Y si se expide, dicta una sentencia, también debe velar que esa sentencia se cumpla. Es casi un elemento esencial de la jurisdicción y de otro derecho fundamental concatenado, que es el derecho al acceso a la justicia. Digamos, de nada sirve el acceso a la justicia, la jurisdicción, si no hay un efectivo cumplimiento de las sentencias, en este caso de la Corte. Porque si no, dice, si no hay una... Y entonces, después que emite una sentencia, la Corte hace audiencias de supervisión del cumplimiento de las resoluciones que surjan de la sentencia. Por otro lado, iba a decir otra cosa, dice, es la materialización de la protección del derecho reconocido mediante la aplicación idónea del pronunciamiento judicial. ¿Qué son? Dice, este texto lo aborda en forma de preguntas. ¿Qué son las audiencias en los casos contenciosos? En los casos contenciosos, la Corte cuando pasa a resolver por un tema, procede a deliberar. Toda la Corte junta, no está dividida en salas, la Corte, es una sola, con un quórum de 5 personas, sobre 7, que es la totalidad. En la primera etapa el procedimiento es escrito, se presenta a la comisión o un Estado con una demanda, con prueba, etcétera, etcétera, se le da traslado al Estado denunciado, y en la segunda parte es esencialmente oral. Esto es muy interesante, las audiencias son públicas, salvo que el tribunal por resolución fundada lo establezca que no lo sean. En las audiencias públicas se reciben las declaraciones de peritos, testigos y de las víctimas, que son interrogadas alternativamente por la comisión, por los representantes de las víctimas y por el tribunal. La comisión, eso, en apretada síntesis, digamos cómo es el esquema de deliberación. Las deliberaciones de la Corte sí son secretas. Primero los jueces llevan su proyecto de sentencia, si hay alguna opinión disidente, en su momento va a establecerse voto en disidencia del juez fulano de tal o de la jueza fulana de tal, y expide, y se hacen, la Corte ya, es importante que en la audiencia se reciben los testimonios de las víctimas, de los peritos y de los testigos, que son interrogados por la comisión, por los representantes de las víctimas y por el mismo tribunal. El tribunal siempre tiene un ánimo conciliador, en la medida que las condiciones estén dadas para una conciliación, pero también esto se vincula con un cronograma en las audiencias de supervisión del cumplimiento de la sentencia, un cronograma que establece la Corte para ver que efectivamente se hayan cumplido todos los pasos y todas las obligaciones internacionales que surjan de la sentencia. El respecto de la competencia de la Corte, porque acá es muy importante, porque
Primero viene un Estado puede ratificar, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, ratifica, lo integra, pero la declaración de competencia puede ser hecha en ese momento o posteriormente. O sea, pueden ser dos momentos diferentes. La aceptación de la competencia de la Corte tiene que ser expresa, digamos. Y a partir de que se acepta la competencia, el Estado involucrado puede ser responsabilizado por el incumplimiento de sus obligaciones convencionales. Ahora bien, acá en la Corte, como en otros tribunales internacionales, tenemos la figura de los amici curiae, o amigos de la curia, o amigos del tribunal, que es una institución que reconoce sus orígenes en el derecho romano. Son terceros, los amigos del tribunal, o amigos de la curia, o tribunal, ¿no? Son terceros ajenos al proceso, que voluntariamente ofrecen su opinión. O sea, por lo general son universidades, por ejemplo. Es muy frecuente ver facultades de derecho que se presentan voluntariamente ante la Corte, pidiendo una especie de dictamen u opinión sobre el tema que se está debatiendo. Los amici curiae son organismos especializados, por lo general en derechos humanos, que hacen su aporte a la tramitación del proceso. ¿Puede la Corte, así como puede la Comisión, puede la Corte visitar algún Estado denunciado en el marco de una investigación? Sí, la respuesta es que sí, que se puede realizar visitas in loco, la Corte también, sobre todo para la realización de diligencias probatorias, cuando necesite constituirse en un Estado concreto para realizar esta investigación. Por ejemplo, esto pasó en Argentina, el caso de las comunidades indígenas de Laca-Conat en Argentina, y el caso Artavía Murillo, que por ahí lo han estudiado, el caso de fecundación in vitro en Costa Rica. La información recabada por la Corte, digamos, la sentencia obviamente es pública, las audiencias son públicas, pero ciertos documentos pueden también, ciertas sentencias pueden tener opiniones en disidencia, votos en disidencia, que se deja constancia en la misma sentencia. En la Corte también está previsto un mecanismo que pasa, como sucede en los procesos internos, cuando una persona carece de medios para afrontar, o de recursos para afrontar un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington. Es un fondo de asistencia legal, o fondo de víctimas, como se le llama, que prevé precisamente de aportar recursos a las personas víctimas de derechos humanos que carezcan de recursos para afrontar el proceso en la Corte. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitiva e inapelable. Cabe, dentro de los 90 días, solicitar una sentencia de interpretación por alguna de las partes involucradas en el conflicto. Pero la sentencia es definitiva e inapelable. Y cabe, sí, una sentencia, se le puede pedir una sentencia para que la Corte aclare algún concepto vertido en las mismas, en la sentencia. Estas son las famosas sentencias de interpretación que están en el artículo 67 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto sobre, digamos, la parte, si se quiere, general del funcionamiento, de estructura y funciones de la Corte. Voy viendo si no tienen 6 años de mandato, son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Las audiencias, bueno, quiero ver si no me olvidé nada, los fallos son definitivos, inapelables, inmotivados o fundados.
también le cabe al procedimiento ante la Corte el requisito de haber agotado los recursos de jurisdicción interna que se requieren para acceder al procedimiento ante la Comisión, que vimos el jueves pasado. Antes de comparecer a la Corte se debe acreditar el agotamiento de los recursos previstos por la legislación interna de cada país, que es una exigencia al interés del propio país, en el sentido que le da la oportunidad de resolver domésticamente, localmente, el conflicto antes que ingrese en la jurisdicción internacional. Digamos. Entonces es el Estado el que tiene que probar que la víctima no ha agotado los recursos de jurisdicción interna, señalando cuáles son esos recursos que debería haber agotado, y que hablamos el jueves con un poquito más de detalle. Y que este requisito no es exigible cuando no existan los recursos, cuando haya demora en resolverlos o se haya impedido a las víctimas articular el recurso. Ahora bien, vamos. A mí siempre como muchos de estos fallos de la Corte, hay uno que siempre me ha conmocionado, especialmente, que es el fallo Vargas Areco contra Paraguay. Hay muchos, podría haber elegido muchísimos otros fallos y que son muy interesantes, pero porque involucra cuestiones de la niñez y tortura, que les voy a contar. En el año, y haciendo una línea de tiempo, y que me voy al siglo XIX, ¿por qué? Voy al siglo XIX porque en el año 1869 ya está, era la guerra de la Triple Alianza. Por ahí a alguno de ustedes le gusta la historia, esta guerra fue una de las guerras más impopulares que participó la Argentina. Era la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, en la presidencia de Mitre. Siempre se dijo que esta guerra de la Triple Alianza, ya digo, Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, fue una guerra terriblemente cruenta, una guerra casi fratricida, que se vio la mano de la diplomacia británica en este conflicto, porque Paraguay era un estado que ya en esa época tenía grandes avances en industrialización, cosa que para el esquema de división internacional del trabajo, con la preponderancia, la hegemonía de Inglaterra en ese momento, era absolutamente inadmisible que un país sudamericano se empezara a industrializar. Creo, si no me equivoco, ya había fábricas y se estaban construyendo los primeros ferrocarriles, en fin, y de pronto la Argentina, Uruguay y Brasil le declaran la guerra al Paraguay. El presidente de Paraguay era el famoso Francisco Solano López, que era el segundo presidente constitucional de Paraguay. El primero había sido su padre. Francisco Solano López. Esta guerra fue terrible para Paraguay. Hasta quedó mal la pirámide poblacional, porque la mayoría de los hombres en situación de aptos para el trabajo fueron diezmados en la guerra. Y no solamente los hombres, sino los niños. Y hay novelas muy interesantes sobre esta guerra. Francisco Solano López había venido, y de la famosa huida de Francisco Solano López cuando va perdiendo la guerra, con su mujer amante, porque él era casado en Paraguay, pero de Europa había vuelto con una irlandesa de apellido Lynch, y con la cual estuvo 15 años, tuvo como 7 hijos,
que los reconoció post-mortem, pero bueno, en su vida, Solano López en su vida y la mujer juntando, cuenta la novela, ¿no? Todos los oros y todo lo que, oro y joyas y bienes del Estado que llevaban en su vida. En esta huida, este Francisco Solano López incorporó al ejército a niños a partir de 12 años. Fueron convocados para luchar contra Paraguay, Argentina, contra Uruguay, Argentina y Brasil. Se incorporó ahí la figura, que es una tradición muy fuerte en el Paraguay, la figura del niño soldado, con un exacerbado sentimiento de patriotismo y nacionalismo del niño que dio su vida por la patria. En la famosa batalla de Acosta Ñu, en 1869, una de las batallas que ya venía perdiendo Paraguay ampliamente la guerra, en esa batalla murieron 3.500 niños que habían sido incorporados al ejército. Fue el día 16 de agosto de 1869, en esa fecha hoy en día, y estaba mirando unos videos recién, es una fiesta muy importante, una celebración, digamos, una conmemoración de la figura del niño soldado, patriótico, un héroe que ha muerto por el Paraguay, y ya les repito la cifra de 3.500 niños. ¿Sí? Solano López los mandó a la guerra, y en Paraguay esta es una de los recordatorios y las celebraciones más importantes, en este pueblo Acosta Ñu. De ahí viene una tradición muy fuerte en el Estado paraguayo de incorporar niños a las Fuerzas Armadas. En general la legislación paraguaya, y esto surge todo esto está en el fallo de Vargas Areco, un sociólogo que actúa como perito ante la corte, un sociólogo explica que esto viene, relata esto de que viene de la figura del niño soldado en la guerra de la Triple Alianza. La legislación paraguaya prevé servicio militar obligatorio para los hombres mayores de 18 años. Pero después hay una ley del año 75 que eufemísticamente dice que la ley 569 permite reclutar menores de 18 años, como diciendo que son como, permite reclutar menores para, como estudiantes, que serían estudiantes de la reserva del ejército. A pesar de que disposiciones del ejército posteriores después lo prohibieron, pero la práctica en sí se siguió manteniendo. Porque, ¿qué pasa? El ejército iba, dice, sobre todo a poblaciones del interior del Paraguay, a la selva, donde la gente vive, o son poblaciones, muchos que no hablan español, hablan guaraní. Paraguay es un estado bilingüe, y el ejército va y esa leva, y levanta a los niños de su familia con presiones. Si bien la legislación decía que para incorporarlo al ejército, si tenían menos de 18, tenían que tener autorización de sus padres y de un juez de menores del lugar. Pero esto en general no se hacía. ¿Qué pasa? Digamos, en poblaciones desfavorecidas, alejadas de los centros culturales y político de Paraguay, en estas poblaciones el paso se veía hasta como un rito de iniciación de un niño, de un varón, de incorporarse a una institución del Estado, como es el ejército. Digamos, y esta gente, muchos no hablaban, les reitero, no hablaban español, eran prácticamente analfabetos, hablaban guaraní nada más, y que venga un representante del Estado, con todo el valor simbólico que eso tiene, decir su hijo, para que ingrese su hijo, que vamos a ponerle nombre, ya se llamaba Gerardo Vargas Areco y tenía 16 años. Su familia tenía 9 hermanos, su padre y su madre, en la localidad de Villarrica.
Y bueno, mucha gente no se resiste, porque es el Estado el que viene, se ve como una iniciación de rito para hacerse hombre, y muchas de las familias no se oponen, y también, como es la realidad en Paraguay, oponerse les puede traer consecuencias de persecución y de hostigamiento. Ese es el origen de la figura del niño soldado y el origen de esta práctica tan terrible, en el sentido de incorporar, en contra también de la Convención de Ginebra sobre los niños mediando conflictos armados del año 49, que prohíbe la incorporación de niños de menos de 18 años a las filas del ejército o de la fuerza de seguridad. Por otro lado, entonces, ese es el marco, ¿no? Para en la línea de tiempo, porque acá hay un tema de competencia. El chico Gerardo Vargas Areco falleció el 31 de diciembre de 1989. 31 de diciembre de 1989. A él murió en diciembre, lo llevaron, lo reclutaron, lo sacaron de la casa en enero de ese año. Sacaron de la casa, bueno, el chico fue al cuartel en enero. Fue 2 veces a visitar a la familia. La segunda vez, en diciembre, él estaba con la madre estaba un poco enferma, y él pidió autorización para quedarse hasta el día posterior a Navidad, hasta el día 26. El día 26 lo fueron a buscar los militares y lo llevaron al cuartel. En ese año 26 de diciembre, el 31 de diciembre lo llaman, llaman por teléfono, sí, a la familia, y le dicen que el chico estaba muerto, que estaba muerto, que había fallecido en el cuartel. En ese año 1989, Paraguay, en agosto del 89, ratifica, integra y acepta el Pacto San José de Costa Rica. 24 de agosto. El chico, digamos, respecto de las obligaciones internacionales asumidas por Paraguay. En enero, cuando al chico lo reclutan, Paraguay no era parte del Pacto San José de Costa Rica. Sí es parte a partir de agosto. Bien. Pero en ese mismo momento Paraguay no acepta la competencia de la Corte. La acepta recién en marzo de 1993. Es bastante conmocionante. Bueno, relatan que el chico, le dicen los militares a la madre y al padre, que el chico había ido a la enfermería porque le sangraba la nariz, y que después salió de la enfermería, pisó una espina o un vidrio, no sé qué, sale corriendo, y el cabo primero López Infrán le da la voz de alto, el chico no se da, y le dispara, y lo mata. Esta fue la versión del ejército paraguayo. Ahora bien, le llevan el féretro a la familia, sellado, soldado, todo el féretro soldado, con instrucciones de no abrirlo. Hay que tener presente, digamos, en Paraguay, como en otros países, con procesos democráticos poco desarrollados, y con una especie de sumisión, sí, de sumisión por parte de la ciudadanía ante la presencia del ejército. Entonces, que no, por ahí no es un pueblo o no son comunidades que vayan a reaccionar violentamente, pero bueno, antes de los militares, la orden dada por un militar era como inapelable, de no abrir el cajón, no obstante lo cual, el padre
hace la denuncia, convoca a la policía, abre, o convoca a los vecinos, abren el cajón, llama a un médico, no a un forense, a un médico, y el médico, cuando vio el cadáver del chico, tenía el ojo izquierdo fuera de su órbita, tenía un golpe en la cabeza, decía la cabeza machacada, tenía lesiones en los brazos y tenía por lo menos 2 impactos de bala en el pecho. Este homicidio tuvo, en principio, bueno, se tramitó un proceso al cabo López Infran entre la justicia militar en Paraguay, que dijo que se trataba de un homicidio en cumplimiento del deber, con un exceso de celo en el cumplimiento del deber. Después, pero también, la legislación paraguaya también dice que cuando el delito cometido por un militar es un homicidio, es un delito del derecho común penal, es competente en realidad también la justicia penal ordinaria, no necesariamente, y este conflicto entre la justicia militar y la justicia penal ordinaria se dirime a favor de la justicia ordinaria penal en Paraguay. Pero este proceso penal, no ya el militar, que recién dije, que fue condenado a un año por exceso de celo en el cumplimiento del deber, algo así, que después el fallo del juez Cancado Trinidade dice, habla de una desproporción entre la violación al derecho fundamental a la vida y la respuesta estatal, la respuesta penal dada por el Estado. Dice esta desproporción, un homicidio cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas que se lo considera casi con una causal que excluye la antijuridicidad, que sería el cumplimiento de una obligación legal por parte de este militar. O sea que dispararle a un chico que se está escapando, supuestamente escapando, primero habían dicho que había pisado una espina y por eso salió corriendo y porque estaba en la enfermería, es en el ámbito del cumplimiento del deber. Y por otro lado, que hay muchas cosas y no me quiero olvidar, en la justicia ordinaria penal, el proceso estuvo paralizado desde el año 91 al 97, no había actividad, no hubo actividad procesal en ese expediente. La justicia común, la sentencia es del año 2005. O sea, 13 años de proceso ante la justicia penal ordinaria. Ahora bien, tenemos que ver el fallo. Dice, bueno, teniendo en cuenta, no se puede, acá los derechos conculcados son el derecho a la vida, el artículo 4, el 5, el 7 y el 19, el 8 y el 25. Derecho a la vida, artículo 4, de artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales, artículo 19, protección del niño, 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección de su condición de menor, que su condición de menor requieren por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Pero que la Corte analiza esto a la luz de en qué momento, cuándo empieza la competencia de la Corte. Porque decididamente la competencia de la Corte empieza, es legítima. Es aceptada por Paraguay en marzo de 1993. Pero también dice la Corte que en agosto del 89, antes del fallecimiento del chico, lo reclutaron en diciembre, en agosto, Paraguay ratifica el Pacto San José de Costa Rica, que ratificar el pacto significa que te haces responsable y tenés la obligación, el Estado asume el cumplimiento de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y el famoso, acá este fallo gira alrededor del deber de garantía.
El deber de garantía que tienen los estados que suscriben el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de garantizar, de proteger los derechos humanos fundamentales en la región. Ahora bien, como Paraguay recién en el 93 acepta la jurisdicción, la competencia de la Corte, a Paraguay se lo va a juzgar por porque se viola el Pacto de San José de Costa Rica y artículos correspondientes de la Convención Internacional para prevenir y erradicar la tortura. Entonces, pero, dice, no se puede enjuiciar a Paraguay por hechos anteriores al reconocimiento de la competencia, pero sí pueden enjuiciar a Paraguay por el incumplimiento del artículo 8 y del 25, que son el tema de garantías judiciales y el deber de garantía de los estados, que es para preservar los derechos, que se vincula básicamente con la ineficacia y la desidia en la tramitación de los procesos judiciales derivados de aquellas violaciones a los derechos humanos. No se lo enjuicia a Paraguay por la pérdida, digamos, estrictamente por la pérdida de la vida de este chico, sino porque los procesos, el proceso en la justicia militar, el proceso en la justicia penal ordinaria, que tardó 13 años, de esa manera Paraguay incumplió su deber de garantía, al incumplir su deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de esos derechos. ¿Se entiende? Es en articulación el 8 y el 25, que ahora vamos a ver, con el artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, del cual surge este deber de garantía. Los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades y garantizar, respetar y garantizar, prevenir, investigar y sancionar. Eso es lo que asume el Estado. Y dice, sin discriminación, los estados se comprometen a respetar y garantizar libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeto a sin discriminación, etcétera, etcétera. Y el 8 y el 25 se refieren a garantías judiciales y a protección en el proceso. Garantías judiciales, que se parece al 18 nuestro, ¿no? Toda persona tiene derecho a ser oída, a las garantías dentro de un proceso razonable. Toda persona inculpada de un delito tiene la presunción de inocencia, garantías mínimas, asistencia gratuita, etcétera, etcétera. Derecho de la defensa a interrogar testigos, derecho a ser asistido por un defensor. El proceso penal debe ser público, salvo que por cuestiones se establezca la privacidad. Y el 25, protección judicial, sobre todo este artículo, toda persona, que hemos visto lo que se entiende cuando recursos, y el recurso, el efecto útil de los recursos. No basta con que los recursos existan, deben ser eficaces, deben ser útiles para las finalidades para la finalidad de protección de los derechos, ¿no? Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces y tribunales que lo amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos. Acá también se involucra el no investigar y sancionar la muerte de Gerardo Vargas Areco y los daños ocasionados a la familia, a los 8 hermanos, a su padre y a su madre. Todo que lo ampare contra actos que violen sus derechos reconocidos. Esto es lo que viola Paraguay. Viola el 8 y viola el 25, en articulación con el artículo 1. Que violen la Constitución, la ley y la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. Se comprometen a garantizar que la autoridad competente en el sistema legal decida sobre los derechos que toda persona interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades de recurso judicial, garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya estimado procedente el recurso. Entonces, acá dice la Corte, pero la Corte, digamos, si bien tiene claro que no puede enjuiciar a Paraguay por el reclutamiento de menores,
o por la muerte misma de Gerardo Vargas Areco, pero sí lo va a acusar formalmente a Paraguay el incumplimiento del artículo 1, que aparte Paraguay había ratificado, les reitero, en agosto, el Pacto San José de Costa Rica, el artículo 1, el artículo 8 y el artículo 25, y también, y vinculado también a no haber sancionado, investigado y perseguido por el derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la niñez, del artículo 19, y además el tema de la tortura, de la infracción a la Convención Internacional o sea, hubo tortura y el Estado no investigó. Hubo muerte y el Estado investigó tarde, mal y nunca. Cancado Trinidade es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace un comentario, bueno, que me parece muy interesante, esto que algo les dije, dice acá, es terrible la falta de proporción entre la gravedad de los hechos denunciados y la respuesta del Estado. Dijeron que el cabo actuó en exceso de celo en jurisdicción militar y en jurisdicción penal ordinaria dijeron que era un delito culposo, que se le escapó el tiro. Y le pusieron 1 año de prisión, cuando 1 año era el mínimo. Podían haberle puesto 5. Dice, Cancado Trinidad, es terrible la desproporción entre el daño ocasionado, la violación invocada y la respuesta estatal. Y eso compromete la responsabilidad internacional de Paraguay. Basado fundamentalmente, reitero, en el deber de garantizar que surge del artículo 1. ¿Qué hace Paraguay? Cuando el Estado paraguayo se allana y reconoce su responsabilidad. En efecto, cuando Paraguay no se exculpó, asumió toda la responsabilidad de este hecho, este verdadero allanamiento que hace Paraguay, incondicionado, real, oportuno y efectivo. Paraguay acepta las acusaciones que le formula en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de ese allanamiento, Paraguay reconoce su responsabilidad. Entonces ahí donde la Corte dice, establecida por el Estado, admitida ya la responsabilidad, no hay controversia sobre los hechos ni sobre la responsabilidad. Con lo cual, dice, vamos a entrar en el capítulo de las reparaciones y las costas de este proceso. En este sentido, se establece al principio de la sentencia que más allá de, bueno, este tema de qué delitos, sobre qué se basaba la responsabilidad de Paraguay a partir de que reconoció la competencia en marzo del 93, voy a leer algunos. Ya el solo hecho, hablando de reparaciones, el dictado de una sentencia de este tipo es una forma de reparación, es una forma típica de reparación del sistema interamericano. El que salga una sentencia que explicita y formaliza, en este caso la asunción de responsabilidad del Estado paraguayo, es una forma de reparación para las familiares de Gerardo Vargas Areco. En esta audiencia pública, que yo les mencionaba que se hacen audiencias públicas en el proceso ante la Corte, la audiencia pública fue celebrada en Brasilia, fue celebrada en Brasilia, estaba convocada la madre del chico, pero fue la que más daño sufrió con
una afección cardíaca, el perito habla de un proceso depresivo profundo que impacta en su salud cardiovascular, que la mujer no tiene consuelo, que eran muy unida con ese hijo que falleció. Los hermanos también están como devastados, el padre, ver el cajón con el chico, todo con signos claros de tortura. Dice que el padre recibió una llamada proveniente de la alcaldía policial que le informaron que su hijo había fallecido a causa de un tiro de bala. La familia se dirigió al aeropuerto, en donde se le entregó el cuerpo, con órdenes estrictas de no abrir el cajón. El primer médico que lo ve tenía, que tenía un ojo totalmente fuera de su órbita, el brazo parecía quemado. Dice, la familia sufrió mucho al abrir el cajón. El chico tenía golpeado el antebrazo, la cabeza raspada y rota, un costado de la cabeza estaba machucado, le echaron todos los dientes, tenía un moretón en la nuca y con signos claros de tortura, y había muerto como consecuencia de un tiro en el pecho. A la madre no puede vivir, el único que viaja a Brasilia es uno de los hermanos, que relata un poco, todo. Después la corte habla del reclutamiento, de la figura del niño soldado, con lo cual empecé el comentario, el proceso ante la justicia militar, y todo este tema de la competencia y de qué delitos tiene competencia la Corte. Aquí también dice, principio se aplica, dice la Corte, no podrá las reglas y buenas prácticas, principios para la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Dice, estas reglas, no podrá procederse a la inhumación o incineración del cuerpo de una persona fallecida hasta que un médico, de ser posible un experto en medicina forense, realice la autopsia adecuada. En realidad, y acá lo que pasó fue que los militares sellaron el cajón, cuando en este caso, ante una muerte de este tipo, no se puede sellar el cajón, hay que hacer una pericia forense. Si después de haber sido enterrado el cuerpo resulta necesaria una investigación, se exhumará el cuerpo sin demora y de forma adecuada para realizar una autopsia. Esto es un protocolo de actos de tortura que se llama Protocolo de Estambul. Dice, a la luz de tales criterios, la Corte considera que el Estado no cumplió en el presente caso con llevar adelante dentro de un plazo razonable una investigación efectiva y completa de la presunta tortura y ejecución extrajudicial del niño Gerardo Vargas Areco. O sea, yo puedo también, acá, dentro del acceso a la justicia y de lo que se llama tutela judicial efectiva, que acá también se violó, porque el proceso penal estuvo detenido 6 años, sin actividad útil, sin sentencia, hasta en el 2005 se dictó la sentencia. Se viola cuando los litigios no son resueltos en un plazo razonable. El preconcepto de plazo razonable está muy trabajado por la Corte también, dice que depende de la complejidad del asunto, de la actividad del tribunal y de la actividad de las partes también. Pero la tutela judicial efectiva requiere esto de la resolución de los casos en un tiempo razonable. Acá también habla del daño inmaterial, ¿no? El Código Civil al daño moral le llama extrapatrimonial. La Corte tiene esta terminología similar, que le llama daño inmaterial. Dice, sufrimientos y aflicciones causados por la violación como menoscabo de valores muy significativos para la persona. Cualquier alteración de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de las víctimas. No es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso. Es el viejo tema de la cuantificación del daño moral, superada la postura de que
que consideraban que no era ético reparar el precio, le decían pretium doloris, el precio al dolor, que no es ético indemnizar el sufrimiento. Pero bueno, finalmente en derecho civil y en la jurisprudencia de la Corte prima la postura reparadora del daño moral. Digamos que obviamente ante pérdidas irreversibles como el derecho a la vida, no cabe volver las cosas al estado anterior, pero cabe por ahí la Corte precisamente hace eje acá en el tema del daño moral, en una reparación por equidad. Dice, mediante el pago de una suma de dinero conforme consideraciones de equidad. Dice, y también a través de obras, actos u obras de alcance o repercusión pública, con la mala transmisión de un mensaje oficial de reprobación de la violación de derechos humanos, el compromiso de las autoridades de que no vuelvan a ocurrir, y actos que pretendan la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudas. El consuelo de sus deudos. La jurisprudencia internacional dice que la sentencia constituye per se una de las formas de reparación. Ahora vamos a ver a qué se condenó al Paraguay. No solamente se lo condena, primero la sentencia es una forma de reparación. Segunda reparación, en esa audiencia en Brasilia, el representante del Estado paraguayo pidió disculpas en forma pública llegó como mensajero el hermano del chico fallecido, que el Estado paraguayo en guaraní, se habló en guaraní en la audiencia, y el representante del Estado paraguayo le pidió disculpas en guaraní a este chico y por su intermedio a toda su familia. Hubo un acto también de disculpas en Paraguay, y se instó, entre las recomendaciones que hace a la Corte a Paraguay, se instó a Paraguay obviamente a trabajar a los que el personal del ejército y de las fuerzas de seguridad se formen y se instruyan sobre los derechos humanos fundamentales, sobre este tema de incorporación de menores de 18 años a las fuerzas de seguridad. Se ordenó también la apertura de una escuela, no me acuerdo si de una escuela o de un centro sanitario, con el nombre de Gerardo Vargas Areco en la población esta de Villarrica. Por otro lado, y económicamente, hoy el Código Civil, vieron que cuando habla de daño moral, dice el daño moral buscará satisfacer sustituciones satisfactivas o compensatorias, que es donde, bueno, Casó hablaba que acá es donde sirve la función satisfactiva del dinero. El dinero, con esta función de satisfacer, es un instrumento, siempre imperfecto, ante estas situaciones tan graves, dice satisfacciones sustitutivas o compensatorias, que de acuerdo de cada individuo, cada grupo familiar, cada persona víctima, podrá disponer de ese dinero de la mejor manera que le parezca, sin intentar obviamente volver las cosas al hecho anterior al ilícito, pero buscando estas satisfacciones compensatorias o sustitutivas, y por razones de equidad. En este sentido, a Paraguay se condenó, y ya por daño inmaterial, a la suma total de $62.000. Paraguay había dicho en una de sus presentaciones que podía pagar hasta $20.000. La Corte lo condenó a Paraguay a pagar $62.000 y distribuidos de la siguiente forma: $20.000 para la madre, que consideran que es la que más ha sufrido, $15.000 para el padre y $3.000 para cada uno de los hermanos del chico fallecido. Y ya está, la sentencia. De alguna manera, el allanamiento de Paraguay es bien valorado por la Corte, porque significa, dice, el Estado, en vez de negar o ponerse en una postura más querellante respecto de este hecho,
asume su responsabilidad y es valorado positivamente por la Corte en el sentido que de esta manera Paraguay, bueno, renueva o consolida o pretende renovar su compromiso de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en su territorio. O sea, está, y el pedido de disculpas es importante, la sentencia y esta condena de $62.000, que la sentencia de la Corte, esta es del año 2006. De esta manera se aborda este fallo, el tema que es interesante porque habla de cuándo empieza la competencia de la Corte. Por otro lado, también voy a comentar, hubo en el procedimiento alguna cuestión vinculada al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de los principios, que el tipo de procedimiento no es similar, dice, no es similar a los de, sobre todo en la apreciación de la prueba, a los recursos de derecho interno, ¿no? Estos principios de la prueba en el derecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron desarrollados ampliamente en el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras. Manfredo Velázquez Rodríguez era un estudiante en Honduras que fue víctima de una desaparición forzada, este mecanismo tristemente célebre en nuestra región, y allí la Corte, un segundito que les leo, la Corte establece que no solamente se admite prueba directa, sino que también se admite prueba circunstancial, indicios y presunciones. Porque no cabe, porque hay una valoración de la prueba más amplia, no tan rígida, y sabemos que en el proceso penal la valoración de la prueba es tasada, no es de libres convicciones o de sana crítica como en el proceso civil, pero no estamos ante un tribunal de justicia ordinaria, sino que estamos ante un tribunal internacional de derechos humanos. Y entre otras cosas, en el fallo de Manfredo Velázquez Rodríguez, decía, bueno, de esto, que el procedimiento no es igual que los procedimientos de derecho interno, que no es tan formal ni tan estricta, que es viable no solamente la prueba directa, testimonial o documental, sino circunstanciales, indicios y presunciones. La presunción es una regla de lógica que gravita en el proceso sobre la carga de la prueba. Eso es una presunción, es un mecanismo de pensamiento. Sobre un hecho conocido, llamado indicio, se presume una consecuencia, pero el indicio tiene que estar probado. Y en el tema de desaparición forzada de personas, esto es relevante. Dice, la prueba indiciaria o presunta resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias por desaparición forzada, ya que esta última forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y suerte de la víctima. Yo no puedo ir pidiendo cuando es el propio Estado por ahí, que está generando esta situación de desaparición forzada de personas, que busca precisamente, esa persona salió de su casa, iba a su trabajo. Manfredo Velázquez Rodríguez lo secuestraron de la puerta de la universidad. Era un estudiante. Nunca más se volvió a saber de él, porque dentro del mecanismo de desaparición forzada, se busca también supresión de todo elemento que permita ver dónde está, dónde se lo secuestró y el paradero de esa persona. Sabemos sí que desapareció y que lo agarraron de los pelos y lo metieron en un coche. Y personas vestidas de civil, y aunque sean vestidas de uniformes oficiales,
como decía el artículo ese que leímos recién, aunque la violación de los derechos provenga de agentes con función oficial. Dice, el derecho internacional de derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de la violación. Eso queda en el ejercicio del derecho interno de cada país. Sino, dice, amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños. Ahora bien, si el Estado falla en su deber de garantía en el procedimiento interno, sí, eso involucra su responsabilidad. La defensa, dice, del Estado no puede descansar, el Estado no puede descansar sobre que la carga de la prueba la tiene la víctima y abstenerse de colaborar en el procedimiento. Fundada, no, que prueben ellos que el Estado hondureño tenía esta práctica de desaparición forzada de personas. Dado, dice, la comisión es quien demanda al gobierno por la desaparición de Manfredo Velázquez. Y a ella le corresponde, sí, probar. Pero una política de desaparición auspiciada o tolerada por el gobierno tiene como verdadero propósito el encubrimiento y la destrucción de la prueba relativa a las desapariciones de individuos objeto de la misma. Cuando la existencia real, práctica o política haya sido probada, es posible, mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otro modo sería imposible con la vinculación que ésta tenga con la práctica en general. Me parece interesante esto, ¿no? Decir que en la prueba, en la apreciación de la prueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene otra mirada diferente al derecho interno. Y estas reglas que surgen básicamente, que les comento, del fallo de Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras. Se percibe, dice, ¿no?, hay una protección de la parte débil en la relación procesal entre la Corte, para lograr la vigencia de igualdad real y efectiva, y no puramente teórica de aquel frente al litigante más fuerte. Porque se está litigando contra un Estado, por lesiones o por agravios sufridos por un individuo particular o por un grupo de personas. Es la concreción en el proceso de justicia del principio general de igualdad ante la ley. Esto me parece fundamental. Con esto yo creo, bueno, era la idea hablar hoy del procedimiento ante la Corte, la Comisión, y referir este fallo que toca bastante de estos temas de procedimiento, de prueba, de qué tipo, son las audiencias, que son importantes, están todas en el sitio web de la Corte, están las audiencias y también las visitas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre esto? El fallo lo tienen extenso y hay en extenso en el sitio web de la Corte, y también tienen lo que la Corte hace que se llama ficha técnica, que es una ficha. Les recomiendo leer el fallo, es de una lectura interesante y rápida, son 50 hojas, pero es de una lectura bastante amena. El fallo Velázquez Rodríguez también está en el sitio web de la Corte y ahí lo pueden ver. Yo tomé nada más que los temas de esto que me interesaba transmitirle de la prueba. Si no tienen alguna pregunta ni alguna otra cuestión, como siempre les agradezco que me hayan escuchado y espero que la clase les haya sido útil. Si no hay otras cuestiones, yo los saludo, les agradezco nuevamente, les deseo buenas tardes y éxitos en el examen. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Adiós. Acá.